En la madrugada del 22 de septiembre de 2013 se encontró el cuerpo sin vida de una en una cuneta en el término municipal de Teo, en A Coruña. El cuerpo presentaba signos de violencia. Asunta Basterra Porto, cuyo nombre de nacimiento era Fan Yong, nació en Hunan, en China. Había sido adoptada con tan solo 1 año de edad por el matrimonio formado por la abogada Rosario Porto Ortega y el periodista Alfonso Basterra Camporro. Rosario Porto nació en 1969. Era hija única de un abogado conocido en Santiago y de una profesora de Historia del Arte de universidad. Tras terminar sus estudios de Derecho en la Universidad de Santiago, trabajó en el despacho de su padre, llegando a ser nombrada en marzo de 1997 cónsul de Francia, representación que esta heredó de su padre. Alfonso Basterra nació en 1964. Fue un periodista originario de Bilbao, asentado en Santiago de Compostela desde hacía 20 años y especializado en temas económicos. Tras perder un puesto de trabajo estable, se empezó a dedicar a colaboraciones puntuales con algún medio de comunicación y a gestionar el gabinete de la comunicación de algunas empresas turísticas. Bien, conocidos los protagonistas de esta historia, entremos en materia. Rosario padecía brotes de lupus, lo que llevó a los médicos a desaconsejarle el embarazo, siendo esta la razón por la que iniciaron el proceso de adopción de la niña china. Todo iba bien, hasta que en enero de 2013 Alfonso descubre que su mujer le es infiel mientras le revisaba los correos electrónicos. Pasaban los días y ellos seguían discutiendo respecto a esto, hasta que el 14 de febrero deciden divorciarse de mutuo acuerdo. Con el paso del tiempo se empezaron a llevar mejor, llegando al punto en el cual Alfonso cuidaba tanto de la niña Asunta como de Rosario, que además de su enfermedad también padecía episodios depresivos. A cambio, Rosario le ayudaba económicamente. Además, vivían relativamente cerca, por lo que Alfonso podía estar con la niña siempre que él quisiera. El 26 de junio, Rosario es ingresada en neurología del Hospital Clínico de Santiago por un agravamiento de su enfermedad. Permaneció allí hasta el 1 de julio, tiempo en el cual Alfonso llegó a hacer un pacto con ella. Él cuidaría de ella y de su hija a cambio de que ésta cortase la relación que tenía con su amante. Ella accedió. La noche del 4 al 5 de julio se produjo un extraño incidente que no podía ser explicado. Entre las 2:30 y las 4:30 de la mañana, un hombre intenta Asunta en su habitación. Rosario dice que en un descuido se dejaron las llaves en la puerta y que mientras dormía oyó ruidos. Se levantó, entró a la habitación de su hija y allí vio a un hombre de complexión fuerte y baja estatura, con guantes de látex. Tenía las manos alrededor de su hija. Este hombre lo calificaron como el hombre de negro. Rosario trató de agarrarlo, pero este la empujó y salió corriendo. Sorprendentemente, Rosario no llamó a la policía para que les ayudara. Relativo a este incidente, hay diferentes interpretaciones. Algunos creen que la madre simplemente se lo inventó, otros creen que es el primer intento de terminar con la vida de Asunta y otros especulan que simplemente fue una excusa para suministrar Orfidal. Más adelante veremos el tema del Orfidal más en profundidad. Aunque la madre no denunciase este hecho, Asunta le dijo a su mejor amiga por WhatsApp que alguien había intentado esa noche, pero luego nunca más volvieron a hablar de ese asunto. En otra ocasión, durante una excursión con otra amiga, Asunta también le contó esta historia y la madre de una amiga se puso en contacto con Rosario para que ésta denunciase. Efectivamente, Rosario fue a la comisaría, pero no terminó denunciando. En cambio, la madre de la amiga sí que terminó poniendo una denuncia. En julio, Asunta asistía a clases de música. Durante las clases presentaba claros signos de somnolencia y mareos. El padre afirmaba que la hija tenía alergia y que le habían dado antihistamínicos, lo que provocaba esa reacción. Días después, el incidente se volvería a repetir. La niña no podía tocar bien los instrumentos, está medio dormida, tenía problemas para andar. La directora habló con Asunta y esta le dijo que su madre le daba unos polvos blancos que sabían fatal y la dejaban dormida durante horas. También mencionó que esos polvos se los daba una amiga de la madre en el portal. Durante el mes de agosto, Rosario sufrió un cuadro depresivo acompañado de ansiedad. Mientras Alfonso la cuidaba, Asunta pasó el mes alejada de sus padres, primero con su madrina y luego, más tarde, se fue al campo con su cuidadora, la mujer que ayudaba a Rosario con las tareas domésticas. Durante su ausencia, los padres la llamaban a diario, pero no la visitaban. Durante todo ese tiempo, la niña pareció alegre, feliz y sin preocupaciones. Llegamos ahora a la tarde del 21 de septiembre de 2013. Los padres adoptivos de Asunta denuncian su desaparición.
En la madrugada del día siguiente, 2 personas descubrieron un cuerpo en la pista forestal de la parroquia de San Simón de Ons de Cacheiras, en el municipio de Teo. Estas personas llamaron a las autoridades, que enseguida identificaron el cuerpo. Se trataba de Assunta. El día 24 de septiembre, Rosario Porto fue detenida e investigada por un presunto delito de... Un día después, el padre también fue detenido e investigado. La investigación del caso giró en torno a una serie de pistas. Repasémoslas. Para empezar, había trozos de cuerda naranja encontrados en la casa de la madre, semejantes a los empleados para atar el cuerpo de la menor. También había presencia del medicamento ansiolítico lorazepam en cantidades tóxicas en la sangre de la niña. Y por último, el ordenador portátil y el segundo móvil del padre desaparecieron al iniciarse la investigación, pero mágicamente aparecieron en su piso más tarde, después de haber indicios de que el disco duro fue manipulado. En una primera versión de los hechos, Rosario Porto había declarado que dejó a Assunta sobre las 7 de la tarde en su casa en Santiago de Compostela y que cuando regresó un par de horas después, la niña ya no estaba. El 24 de septiembre se incineró el de Assunta. Tras esto, Rosario fue detenida e imputada por incongruencias, contradicciones, cambios en sus declaraciones. Al día siguiente, Alfonso Basterra también fue detenido e imputado, ya que, tras conocerse los resultados del informe de toxicología, los investigadores sospechaban de él porque había comprado el Orfidal que usaba su mujer y que acabó en el cuerpo de su hija. Durante 3 días, los padres permanecieron en 2 celdas próximas de los calabozos de la Guardia Civil, donde sus conversaciones fueron grabadas sin su consentimiento. Grabaciones que más tarde no podrían ser usadas en el juicio, pues la Junta Provincial de La Coruña las consideró inválidas. Se dieron a conocer una serie de imágenes en las que se veían a la madre y a la hija en un coche dirección a Teo. Una vez hechas públicas estas imágenes, la madre modificó su testimonio. Según esta nueva versión de los hechos, Rosario, que regresó a Santiago de Compostela hacia las 6 menos 10 de la tarde, dejando a Assunta cerca de la casa del padre, y luego volvió a su casa de Montouto. También, previo a su incineración, se realizaron análisis en el pelo de Assunta y se reveló que había consumido altas dosis de Orfidal meses antes de su muerte, lo que se asociaba con los testimonios sobre mareos y náuseas que aportaban los profesores de la Academia de Música, pasando así la imputación de homicidio por suponer agravante de alevosía y parentesco. Una prima del padre de Rocío Porto afirmó ante los periodistas que había un móvil económico en el crimen, porque Assunta era la heredera de los abuelos. Finalmente se descartó el móvil económico, ya que Rosario era la única heredera y sus padres no habían hecho ninguna donación en vida a su nieta. A principios de octubre, el Laboratorio Central de Criminalística de la Guardia Civil identificaba 2 manchas de en la camiseta de Assunta. El perfil genético de esas manchas coincidían con el de un joven colombiano que residía en Madrid, pero esa noche el joven estaba en Madrid con su novia, su hermana y una amiga de su hermana, cenando. Incluso llegaron a colgar fotos en Facebook. Además, también guardaba el ticket de lo que habían comido esa noche, por lo cual quedaba descartado y se consideró que se cometió un error en el laboratorio al manipular las pruebas. A finales de diciembre aparecen el ordenador portátil y el teléfono móvil de Alfonso Basterra en su domicilio de Santiago. La abogada de Alfonso comunicó por escrito al juzgado que Basterra va a dejar el alquiler y que en ese piso siempre ha estado el ordenador del imputado y el teléfono del mismo. 3 meses antes, ese apartamento había sido registrado exhaustivamente, pero no encontraron esos 2 objetos, que tampoco es que lo buscasen exclusivamente, simplemente buscaban pruebas, pero no encontraron ni el móvil ni el ordenador. En junio de 2014 se filtra que Alfonso Basterra había visitado muchas páginas para adultos donde se destacaban búsquedas relacionadas con mujeres asiáticas. Además, en el ordenador portátil encontraron fotos tipo también de mujeres asiáticas. Aparte, en Facebook, Alfonso también tenía muchas amigas que subían contenido explícito y las cuales también eran de origen asiático. Además, también encontraron en el teléfono de la madre fotografías borradas de Assunta en situaciones comprometedoras. Había imágenes de la niña durmiendo con los ojos cerrados, envuelta en un edredón. También había fotografías tomadas tras la fiesta de fin de curso de ballet de la niña. Y a ver, no es raro que los padres saquen fotos a sus hijos durante eventos escolares, ni antes, ni durante, ni después. Lo raro es que les saquen esas fotos a la 1 de la mañana, cuando el hijo parece estar medio dormido o medio
El abogado de Rosario Porto considera estas fotografías como normales e irrelevantes. Por otra parte, gracias a testimonios y cámaras de vigilancia junto con registros telefónicos y de dispositivos digitales, se pudo reconstruir las actividades de los padres en las horas próximas a la desaparición y muerte de su hija. No voy a ir hora por hora, pero sí que os voy a destacar lo más importante. A las 13:55, Asunta deja su casa. A las 14:00 pasa ante una cámara de seguridad de una sucursal bancaria camino al piso de su padre con quien iba a comer. A las 17:21 Asunta pasa ante esa misma cámara de vuelta al piso de su madre. A las 17:28 pasa caminando de vuelta Rosario Porto hacia su piso. A las 18:12 Rosario Porto vuelve a aparecer en otro foco, entrando en el garaje de su vivienda. A las 18:22, coche conducido por Rosario Porto rodea una rotonda camino a Teo. A bordo se ve la figura de ella y de su hija. A las 18:35, la alarma de la casa de Teo se desconecta. Entre las 19:00 y las 20:00 se estima que fue la hora de muerte de Asunta. A las 19:29, la madre hace una conexión de datos a internet, mientras a las 27:47 el primer móvil del padre también registra conexión. A las 20:53 la alarma de la casa de Teo se vuelve a conectar. Sobre las 21:00 el padre llega a pasar hasta 9 veces por delante del banco, suceso registrado por la cámara. A las 22:31 los padres denuncian la desaparición de Asunta en la comisaría central de Santiago de Compostela. A la 1:30 de la madrugada, una pareja de jóvenes que se dirigía a la parroquia de Oza se encuentran con el cuerpo de la niña. A la 1:39, la Guardia Civil recibe el aviso de que 2 personas afirman haber encontrado un sobre las 7 de la mañana se procede al levantamiento del cuerpo. A principios de octubre de 2015 se inicia el juicio en la Audiencia Provincial de La Coruña con 84 testigos y 60 peritos. El 30 de octubre de 2015 el jurado popular halló culpables tanto a Alfonso Basterra como a Rosario Porto por unanimidad de la de Asunta Basterra. El jurado consideró que la hora de la muerte estaba comprendida entre las 18 y 20 horas. El jurado también consideró probado que ambos padres suministraron repetidamente y de común acuerdo lorazepam a su hija durante al menos 3 meses antes del fallecimiento de esta. También se consideró probado que el día de su muerte los padres comieron con ella en el domicilio del padre y allí le suministraron una cantidad de lorazepam para su posteriormente. Hubo también durante el juicio ciertas incongruencias respecto a la declaración de un testigo que veía en las cámaras de seguridad del banco, pero finalmente, pese a todo esto, el jurado declaró tanto a Rosario Porto como a Alfonso Basterra culpables de la muerte de su hija, dando estos condenados finalmente a 18 años de cárcel. Rosario Porto, durante todo este tiempo, se mantuvo inocente. Finalmente, el 18 de noviembre de 2020, se quitó ahora en una ventana con un cinturón hecho con tela de sábana, dejándole toda su herencia a una amiga de la familia y nada a su ex marido. Si este video te ha gustado, déjate un like, suscríbete y coméntame qué opinas acerca de este caso. También te estaré dejando por aquí por la pantalla otro vídeo que puede que te interese. Imagínate que eres uno de los cirujanos cardiovasculares más importantes y más respetados de toda tu ciudad. Todo en la vida te va bien, pero a la vez eres una persona muy exigente y muy impaciente. Socialmente tampoco es que te vaya muy allá. La gente se piensa que eres gruñón, difícil de complacer y tienes pocos amigos. Pero aún así, por lo general, la vida te va bien. Te va tan bien que en el mismo hospital en el que llevas años trabajando, conoces a la que será tu futura esposa. Y tenéis hijos juntos. Todo va perfecto, como en un cuento. Pero al ser un médico tan ocupado, empiezas a descuidar a tu familia. Y esto empieza a molestar a tu esposa, ya que no tienes tanto tiempo para ella ni para la familia en general. Pero no deja pasar. Aún así, con el tiempo, puesto que tú sobre todo estás centrado en tu trabajo, tu matrimonio empieza a pasar por unos baches. Pequeñas discusiones por aquí, por allá. Vale, se acaban solucionando, pero tú te das cuenta de que ya no es lo mismo. Tu temperamento tampoco es que sea el mejor. Tu trabajo te estresa mucho y, bueno, de repente explotas por cualquier mínima tontería con cualquier persona. Empiezas a gritarle a tu mujer, a tus hijos, a las personas que tienes alrededor. Tu familia se empieza a cansar de estas actitudes y tras más de 30 años de matrimonio, tu mujer decide divorciarse de ti. Te empiezas a sentir solo, deprimido, empiezas a ganar
más peso del que tenías antes. Echas de menos a tus hijos, a tu esposa y empiezas a refugiarte en tu trabajo. Así que decides recurrir a un servicio de citas. Mandas tu foto, completas tus datos, pagas la inscripción y esperas a que te llamen diciéndote que han encontrado tu pareja ideal. Porque como nota, toda esta historia transcurre en los 90, cuando no había ni Tinder, ni Meeting, ni ninguna aplicación de citas. Total que la agencia te consigue una cita con una mujer licenciada en la Universidad de California, dueña de una guardería y que casualmente también se había divorciado hace relativamente poco. La mujer se llamaba Dante Hall, una mujer guapa, bajita, atractiva, daba la impresión de ser buena persona. Empezáis conociendo, tenéis unas citas, seguís quedando y a los 4 meses de salir decidís casaros. Seguís con vuestra vida normal de pareja, ya casados, pero tú sigues teniendo depresión y tu nueva esposa se empieza a cansar de tu depresión. Además, como si no fuera suficiente, también descubres que eres impotente. Quedas hundido, sigues con la depresión y llegas a contemplar el sueño. Se lo empiezas a comentar a gente del trabajo, así como el que no quiere la cosa, pero nunca nada serio. Hasta que un día no acudes al trabajo y una de tus enfermeras llama a la policía. La policía te busca en el trabajo, tampoco te encuentra, va a tu casa y tu nueva esposa les abre la puerta. Les pregunta ¿de dónde estás? Y ella dice que no lo sabe. La policía entra en la casa, te empieza a buscar por las habitaciones y de repente te encuentran en el sótano, tirado en el sofá y con una herida de bala en la cabeza. Llevabas ahí tirado 1 o 2 días y todo parecía indicar que habías decidido quitar la vida. ¿O no? Della Faye Hall nació el 8 de agosto de 1950 en Kentucky, Estados Unidos. Della Hall nunca llegó a terminar el instituto y obviamente tampoco se graduó en la Universidad de California, como ella lo afirmaba. Tampoco era dueña de una guardería y el Dr. Sartorius tampoco era su segundo marido, era el quinto. Ella se había casado 4 veces antes. Se descubrió que ella había amenazado a su cuarto marido con una pistola, al tercero lo amenazó con una navaja y a uno de sus novios se rumorea que lo ató a la cama y le prendió fuego. También había más rumores de que había matado a varios de sus exnovios y a otro de sus maridos en California, pero nunca se encontraron pruebas, pues la policía no encontró a ningún novio o marido que hubiera tenido esta mujer que siguiera con vida. Darryl decidió investigar a su esposa y descubrió el incidente de la pistola. Por eso tenía miedo de que quizás lo pudiera hacer a él también. Incluso llegó a ir a su trabajo con un chaleco antibalas. Poco a poco, el Dr. Sartorius empezó a descubrir todo el pasado de su mujer y ya estaba redactando las actas de divorcio con su abogado. Se empezó a distanciar cada vez más de Della. Incluso se llegó a mudar él al sótano, dejándole a ella el resto de la casa. La noche en la que el Dr. Sartorius murió, ella dijo que no escuchaba nada. Sin embargo, los vecinos dijeron escuchar ruidos de bala. Pero aún así, todo parece indicar que se trataba de un suicidio. Era un hombre deprimido, impotente, tomaba antidepresivos, comentaba a sus compañeros de trabajo que se quería quitar. Al llegar el equipo forense a la casa, empezó a ver cosas que no cuadraban mucho con un... Como por ejemplo que había disparado 2 veces. Había un disparo en el cojín del sofá y otro en su cabeza, lo cual podría ser indicio, pero tampoco mucho, puesto que hay gente que antes de realizar este acto hace un primer disparo de prueba para ver si funciona y ver si serían capaces de hacérselo a ellos mismos. Pero había otros signos que indicaban lo contrario, como por ejemplo que supuestamente el brazo que usó para disparar la pistola se encontraba debajo de su regazo y no debajo de su cabeza, como tendría que estar si hubiera cometido él este acto. Además de manchas de sangre en la palma de la mano que no deberían de estar allí en caso de ser él quien disparase la pistola. Otra discrepancia eran las manchas de sangre que había en la parte frontal del sofá, ya que no tendría que estar ahí por el ángulo en el cual se realizó el suicidio, el supuesto. Aparte del disparo que se hizo al cojín del sofá, que según las pruebas que se realizaron, ese tiro se hizo después de que el doctor cayese. La única persona que estaba en la casa cuando ocurrió este hecho fue su esposa, la cual dice que no se enteró de nada. ¿Podría llegar a haber algún motivo
por el cual esta mujer se quisiese llegar a deshacer de su marido? Pues sí, resulta que el seguro de vida del Dr. Sutorius era de $1 millón. Además, durante la investigación, la policía descubrió que la nueva señora Sutorius en años anteriores había usado al menos 10 nombres diferentes. Por ahora, todo empezaba a apuntar hacia ella. Aparte, nunca había tenido un trabajo y todas las personas cercanas a ella decían que no era trigo limpio y que era una persona muy peligrosa. 24 horas antes del supuesto suicidio del Dr. Sutorius, ella fue a una tienda de armas y compró esa pistola. Sin embargo, en un giro dramático de los acontecimientos, días después, la propia madre de Della llamó a la policía y les aseguró que el doctor no se había suicidado, que fue su propia hija la que lo mató. Esta aseguraba que su hija era una cazafortunas y una verdadera viuda negra. Della Fay Hall fue detenida en febrero de 1996 y acusada del asesinato de su esposo. Durante el juicio, sus abogados aseguraron que había un asesino suelto en el barrio, pues justo 3 días después de la muerte del Dr. Sutorius, una vecina fue hallada muerta, pero seguía sin haber indicios de una entrada forzada, un robo, ni nada por el estilo, pues todas las cosas de la casa estaban en su sitio. Según parece, aproximadamente sobre las 2 de la mañana, el Dr. Sutorius estaba en el sótano viendo la tele mientras ella se acercó por detrás con la pistola y le asestó un tiro en la cabeza. Y por el ángulo en el cual le disparó, a él le salpicó la sangre en la mano derecha, pero también le salpicó a ella en la mano, la cual se sacudió, haciendo que caigan manchas de sangre en la parte frontal del sofá. Tras 4 horas de deliberación, el jurado declaró a Della Sutorius culpable de asesinato con agravante y fue condenada a cadena perpetua. Della Sutorius apeló esta decisión en primavera de 1997, pero fue rechazada en julio, volviendo esta a la cárcel para mujeres de Ohio. Della Sutorius murió por causas naturales el 20 de noviembre de 2010 en el Centro Médico Franklin de Ohio. Destacar también que Della podía haber optado a la libertad condicional en 2014 en caso de seguir viva. 7 de diciembre de 1993, Lansing, Michigan. Rose pasó por la tienda local donde trabajaba su madre. Rose le dijo a su madre que iría a casa de su amigo Keith, pero su madre le dijo a su hija que no fuera, que tenía un mal presentimiento. De todos modos, Rose fue y nunca más se volvió a saber de ella. Rose Lackner era la segunda de 3 hermanos de una familia rota. Era una joven muy inteligente, pero muy conflictiva. Era una chica de 18 años a la que le gustaba salir por la noche, sobre todo, con sus amigos y alejarse de su familia. Tanto le gustaba salir de noche que la llamaban la vampiro, porque muy pocas veces la veían de día. Su mejor amigo era Bill Brown, a quien la conocía desde el 2º grado. Siguieron siendo amigos después del instituto, e incluso se gustaron, pero nunca llegaron a nada. Cuando acabó el instituto, Rose se puso a trabajar en una pizzería local de Lansing, en Michigan, y empezó a salir con un amigo de Bill Brown, llamado John Ortiz Kehoe. Kehoe era una persona muy educada, una estrella local se podría llamar. Toda la gente lo admiraba y lo respetaba. Rose, Joe y Bill eran inseparables. Pasaban días y noches enteros juntos. Durante un tiempo, Rose y John Kehoe convivieron juntos en la misma casa, pero la relación no duró mucho más. John Kehoe la abandonó, dejándola completamente destrozada. La noche en la que Rose desapareció, fue a ver a su madre, que trabajaba en una tienda de conveniencia. Rose le dijo a su madre que se iría a casa de su amigo, que vivían por la zona. Su madre le dijo que no fuera, que tenía un muy mal presentimiento, pero ella no le hizo caso. Esa noche, Rose se fue andando y nunca más se supo de ella. Al día siguiente, tras no tener noticias de ella, Rose Markey, la madre, llamó a Keith, el cual dijo que no tenía noticias de ella, que no había ido a su casa. Ese día, Rose tampoco se presentó al trabajo. Su madre fue a la policía a reportar la desaparición, pero al contarles que se trataba de una chica independiente y rebelde, la policía no descartó la posibilidad de que se haya fugado para buscar una nueva aventura o iniciar una nueva vida. Pero algo que les dijo a la policía que no podía ser así fue que Rose solía realizar en torno a unas 1500 llamadas al mes. Llamadas que tras su desaparición cesaron por completo. Tras más de 2 semanas sin noticias de Rose, la policía de Lansing inició una de las búsquedas más exhaustivas realizadas jamás en la zona de Michigan. Buscaron por ríos, bosques, casas. Había rumores de que Rose podía estar escondida en el sótano de tal o en el jardín de tal. Buscaron por todos los sótanos y por todas las casas, pero no encontraron nada. La policía supo que Rose
había hablado con su exnovio John Ortiz Kehoe la noche en la que desapareció, pero este tenía una coartada para esa noche, pues había salido con otra mujer. Bill Brown estuvo con Kehoe y su novia esa noche, así que corroboró su coartada. John Kehoe quedaba descartado. Por los siguientes 2 años y medio, la policía no encontró ningún rastro ni ninguna pista de dónde podría estar Rose. Sin embargo, su madre nunca perdió la esperanza y no dejó de luchar. Salió en todos los programas de televisión que podía a fin de poder mantener el caso con vida. Finalmente, la Policía Estatal de Michigan se hizo caso de la investigación. La Policía Estatal volvió a iniciar la investigación, centrándose nuevamente en el exnovio, John Ortiz Kehoe, para descubrir poco después que John y Rose seguían teniendo una extraña relación que continuaba incluso después de su ruptura. En una ocasión, Rose siguió a John hasta una casa cerca de la universidad. Allí lo vio con otra mujer. Al ver esto, Rose estampó su coche contra la camioneta de John. La policía también descubrió que John Kehoe y Bill Brown eran socios. Vendían drogas. Tenían clientes por todo Michigan. Si bien era cierto que Brown y Kehoe estaban juntos la noche en la que Rose desapareció, la policía pensaba que Brown no les había contado toda la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche. Al principio, Bill Brown dijo que no tenía ni idea acerca de la desaparición de Rose, pero tras 2 años y constantes presiones policiales, Bill Brown cambió su declaración, contando una historia tan impresionante que poca gente podría llegar a creerse. Tal fue el impacto de su historia que hasta un policía tuvo que irse a casa y contarle a su mujer que había conocido al diablo en persona. Brown dijo que el 7 de diciembre, por casualidad, se encontró con Rose cerca de una tienda de conveniencia. Rose le dijo a Brown que quería ir a ver a John Kehoe. Según la versión de Brown, Rose le suplicó para que llamara a John Kehoe y que éste fuera a buscarla. John dijo que iba a buscarla solo si ella aceptaría acostarse con los dos. Según Brown, Rose aceptó. Se fueron a la casa de los abuelos de John Kehoe, que no estaban en la ciudad. Al llegar, Rose cambió de idea. Y entonces, según la versión de Brown, John la mató y cuerpo. Brown también comenta que Kehoe no paraba de entrar y salir de la habitación con trozos de Rose en un cuchillo, mientras se reía. Según Brown, limpiaron a fondo toda la casa. Eliminaron sangre, huesos y cualquier tipo de residuo. Más tarde, se fueron a una cabaña, propiedad de los padres de Bill Brown, donde incineraron los restos de Rose. Luego, esparcieron las cenizas por las carreteras de Michigan. Brown comenta que no lo había contado antes por el miedo a que Kehoe lo matara a él también. Brown solo quería alejarse de Kehoe. Se sentía como un rey. Sentía que Kehoe lo estaba vigilando todo el rato, que no lo perdía de vista. La policía tenía la confesión de Brown, pero ahora necesitaba saber si lo que Brown contaba era verdad. La policía fue a la casa de los abuelos de Kehoe, encontrando en una de las botellas de whisky que había las huellas de Bill Brown. Según Brown, Rose fue en el cuarto de baño. La policía roció todo el baño con luminol, que es una sustancia que se utiliza para detectar manchas de sangre, pero no encontraron nada. Sin embargo, en la moqueta del pasillo, el luminol reveló lo que parecía las huellas de un cubo de sangre, pero tras más de 2 años no había suficiente sangre como para realizar una prueba de ADN. Los investigadores pensaban que estaban en un callejón sin salida, pero vieron una pequeña mancha en el papel pintado que había fuera del baño. Una pequeña mancha que parecía ser de sangre. Ahora tenían una muestra de sangre, pero no sabían de quién era esa sangre. Podría tratarse de sangre del propio John Kehoe o incluso de los abuelos. Pero la policía tenía una muestra de sangre del ADN de Rose. Años antes, Rose había sido... Como parte de los exámenes le hicieron unos análisis de sangre, quedando registrado su ADN. Tras realizar la investigación, el perfil de ADN del papel pintado coincidía perfectamente con el ADN de la sangre de Rose. Brown también contó que lavaron los trapos con los que limpiaron la sangre de Rose en la bomba de agua del sótano. Tras más de 2 años allí, los científicos encontraron esos trapos. Además, también excavaron el lugar en el que se hizo la hoguera para el cuerpo de Rose en busca de restos humanos. Encontraron pequeños fragmentos de huesos, no más grandes que el tamaño de un guisante. Tanto la sangre como los fragmentos de hueso estaban exactamente donde Bill Brown dijo que estaría. La misma noche en la que Rose se subió al coche de Joe, este había comprado un hacha, cuchillo, gasolina y un mechero. Brown también contó que una vez
en casa de los abuelos de Howe. Estos tomaron una ducha y después, mientras se secaban, Howe tomó una cuerda y estiró a Rose. En el interior de la ducha, John Howe le cuchillo y la de Brown también dijo que con el mismo cuchillo con el que la cortó una rebanada de su carne, la puso en un trozo de pan y se la comió con mostaza. También dijo que mientras cogió un hueso, lo talló con un cuchillo y dijo que lo usaría como pipa para fumar hoy. Al parecer, también se llevó ese hueso a la universidad y de él fumaron unos 30 estudiantes más. Les dijo que ese hueso pertenecía a un ciervo. La policía iba a buscarlo para interrogarle. John Howe huyó del país. Lo encontraron 6 meses después, en México, tomándose una cerveza. En el juicio, John Howe dijo que era Bill Brown quien había matado a Rose, pero su estrategia falló, puesto que Bill Brown no tenía motivos para matar a Rose Larkmore, pero John Howe sí, debido a todos los problemas que Rose le había causado en días anteriores a su desaparición. El jurado finalmente declaró a John Ortiz Howe culpable de asesinato en primer grado, condenándolo a cadena perpetua sin posibilidad de optar a libertad condicional. En la cárcel, John también acumuló infracciones por peleas, posesión de drogas, contrabando y agresión a policías. Bill Brown también fue condenado a 1 año de prisión por encubrir el asesinato. Ahora Bill Brown se encuentra en libertad y la tumba de Rose se encuentra vacía.